estar com vosotras aún, né? Neste panel, que é um panel muito significativo para o RELAC, porque se trata do tema de saúde. A vezes, os temas mais sectoriais não se planteiam tanto em RELAC, porque se discute as evaluações como em sua totalidade, mas me pareceu muito importante, sobretudo nesses tempos que venimos de um contexto pós-pandêmico e que a saúde é algo que apresenta a nós muitos cambios e como as evaluações têm respondido a estes cambios. Assim que eu vou ler um pouco para que tenhas aqui uma ideia geral de nosso panel e assim que depois eu vou apresentar os ponentes. Já lo digo que este panel é uma proposta conjunta, não só minha, de Ángel, também, graças a Ángel, e também da invitação de Marcela, que nos ha respondido à invitação muito elegantemente, estava de viaje, bien, y ya también, ahora acá también a Anderson. Gracias, Angel, por estarmos juntos así, ¿no? En todo el tiempo. Bien, cuando se habla de la evaluación del sector de salud y bienestar, el tema de este panel, sobre todo en América Latina y Caribe, hay desafíos que exigen hoy enfoques metodológicos inovadores e contextualmente apropriados. Neste panel, nós vamos examinar tensões epistemológicas, metodológicas e também políticas em avaliação de saúde e como essas têm respondido a nossa região, desde Latinoamérica e ao Caribe, uma região marcada por profundas inequidades estruturais, a diversidade cultural e sistemas de saúde fragmentados. Assim que partimos da hipótese de que os enfoques avaliativos tradicionais de avaliação de saúde, que suelen ser basados em paradigmas que vêm do norte global, não são suficientes para capturar nossa complexidade multidimensional de nossos contextos latino-americanos. Esto que chamamos de enfoques hegemônicos de saúde está fundamentado em indicadores desde uma epistemologia clássica, comparando os teocêntricos, e que remitem aos processos de colonização, onde nossa América Latina era o local da enfermidade e da cura era o local era onde estava o colonizador. E de aí onde está esse colonizador que vêm os parâmetros de desenvolvimento em saúde estabelecidas por padrões europeus. Já no campo de medicina, por exemplo, eu remito a Frantz Fanon, um texto brilhante que este psicanalista africano, neuro-africano, que trata de medicina e capitalismo, e nos diz algo sobre os indicadores de saúde que sempre foram uma estratégia de dominação dos povos colonizados. Assim que, para contrapor a todo isto, este panel apresenta 3 perspectivas complementares para superar estas limitações das evaluações mais clássicas em saúde. Primeiro, hacemos uma reconceptuação integral dos indicadores tradicionais de cobertura e acesso, para que se incorpore dimensões geográficas, econômicas, culturais e também de qualidade, que se trata da primeira ponência de Angel. Na segunda ponência, haremos uma reflexão sobre tensões metodológicas e éticas,
de la evaluación participativa en salud mental, como dispositivo de transformación social, que es la ponencia de Marcela. Finalmente, Francisco Anderson Lima va a proponer una evaluación con enfoque decolonial, que reconoce las epistemologías del sur como marco legítimo para la evaluación desde un contexto empírico de Brasil. Bien, yo digo que todas essas aproximações vão convergindo para o reconhecimento de uma avaliação de la saúde que transcenda a mera medição dos resultados para constituir-se um processo situado, reflexivo e político que interrogue as condições estruturais que configuram os processos de saúde, enfermidade e atenção, sobretudo em Latinoamérica. Por lo tanto, nos esperamos que este plano venga a contribuir para construir marcos críticos de evaluação que fortaleçam, sobretudo, a soberania sanitária desde o sul, onde nos ubicamos, e que promovam políticas mais equitativas e democráticas na região. Mas, aún, esperamos que essas avaliações possam contribuir para um pensamento crítico de saúde em Latinoamérica, para a refundação dos sistemas de saúde latino-americanos, que tanto planteia o professor Gonçalo Basilis, de Claxo, e que nos acerque, e que isso nos acerca a los saberes e as experiências sobre o cuidado da vida de los nuestros inúmeros pueblos nesta região. Así que bien, hablé demasiado, pero a mí me gustaría mismo plantear nuestra propuesta, que está muy contundente en lo que queremos decir. Y pasamos ahora para la primera presentación de Ángel Calvo, Pereira Calvo. Ángel já tem uma experiência larga em saúde e assim como que eu estava vendo seu CV, de 20 anos de experiência, muito bem. É doutora em governo, políticas públicas, tem um máster em evaluação de Costa Rica. Bien, yo voy a resumir el currículo, si quieren, después pueden poner algunos datos cuando hablaren. Ángel pertenece a RELAC, Ángel también de la red de Costa Riqueña y además también es de este grupo de salud internacional de soberanía sanitaria de Claxo, que recién he mencionado. Ángel, esperamos muchísimo tus consideraciones, tu exposición. Atente, por favor, que tenemos un tiempo, ¿no?, para esto. Y yo voy a pedir a Ashley también que nos ayude. Anderson, bienvenido. Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todos, todas. A los que he visto hoy ha sido un día intenso, pero los que he visto en otros espacios los saludo también. Pero en definitiva, este creo que es mi charco. He tenido algunos años ya de trabajar estos constructos de cobertura y acceso. Si bien es cierto, hay bastante literatura al respecto, siempre son objetivos de los sistemas de salud, ¿verdad? Lograr llegar a la mayor cantidad de la población. Inclusive muchos de los proyectos o intervenciones de salud tienen un componente de cobertura, lo vimos en pandemia, ¿verdad? Cobertura de vacunación, cuánta gente se vacunó en este territorio. Y luego que va muy de la mano, ¿verdad? Con lo que es el acceso, porque si no hay acceso o si el acceso está limitado, probablemente vaya a estar afectada la cobertura. Entonces, para evaluarlos de manera integral, que es como la perspectiva que yo les traigo hoy, les hago una propuesta de una visión que yo he venido trabajando desde hace algunos años y que pues
reúne, ¿verdad? Teorías y más que todo marcos metodológicos de la investigación y sobre todo el monitoreo y seguimiento en salud, pero que los propongo desde una perspectiva desde la evaluación. Generalmente los indicadores convencionales para abordar la cobertura van más hacia porcentajes, por ejemplo, de población que está con un seguro de salud, o quizás un número de establecimientos de salud por habitante, número de médico por habitante, ¿verdad? O sea, número de médicos por población. Esos son indicadores típicos también, por ejemplo, de acceso. ¿A qué distancia está física los centros de la salud de los servicios? Un tiempo de espera promedio. Estamos en un estilo de gerencia de nueva gerencia pública en los sistemas de salud, hablo del sector público, que prioriza la operatividad y la productividad por encima de otros factores que puedan tener una mayor relación con la salud de las personas. Bueno, entonces no me quiero extender. Este sistema, ¿verdad? Ahorita están fragmentados y nos hemos dado cuenta que estos indicadores ya no son suficientes, sobre todo cuando uno está evaluando en territorio, en campo, y que pueden existir barreras propias del hecho de medir estos indicadores que no nos puede, que nos alejan de la realidad. Por ejemplo, cuestiones étnicas, cuestiones de género, lingüísticas, culturales, esa inadecuación cultural de los servicios y esto que hablamos desde la teoría de la fragmentación del sistema de salud y costos de oportunidad. Entonces yo propongo trabajar el acceso, por ejemplo, a partir de 5 dimensiones. Hablar de la accesibilidad geográfica que tiene que ver con distancia, con medios de transporte, no solo medir la distancia, sino los tipos de medios de transporte, considerar una geografía completa y también en nuestros territorios considerar la estacionalidad. No es lo mismo ofrecer servicios de salud en época lluviosa que en época seca, y eso hablando de territorio. Hablo de asequibilidad económica, cuáles costos directos o indirectos. Y costos de oportunidad están considerando las personas para poder acceder a los servicios. Si hay aceptabilidad cultural que tenga que ver con la pertinencia, la lingüística, temas también de género pueden ir aquí en esta dimensión. Disponibilidad de servicios y calidad. Ay, se fue la presentación. No, ¿sí la ven? No, sigue estando, pero Ah, estaba en perdón. Que tenga que ver con la calidad técnica del personal, ¿verdad? Estamos nosotros en esa misma fragmentación, estamos viviendo que los mismos profesionales o personal de salud, sobre todo en territorio, no cuenta con inclusive la calidad o la cualidad técnica o se carece de personal sanitario capacitado en los diferentes niveles de atención. Eh, Para analizar esas dimensiones también se debe haber una metodología que sea integral. Por ejemplo, que comprenda metodologías como el análisis espacial para poder entender esas barreras físicas de acceso. Podemos hacer estudios llanos de tiempo-movimiento, es decir, medir en tiempo real el viaje de las personas en medios de transporte y no usar las aplicaciones que no miden las realidades de las personas a la hora de movilizarse. No es lo mismo lo que te tira la aplicación a lo que realmente dura el transporte público por todas las condiciones en territorio. Análisis de gastos de bolsillo, evaluación de la competencia cultural, usar no solo los indicadores básicos, sino indicadores compuestos que integren diferentes dimensiones de análisis para poder abordar una metodología más integral. Y por supuesto que exista metodologías participativas que involucren a todos los actores y no desde una perspectiva extractivista. Y cuando hablo de todos los actores, también hablo del personal operativo. En sistemas de salud, nosotros tenemos bastante personal operativo que también debe participar en las evaluaciones. No solo estamos hablando de los beneficiarios, sino poder consultar a todas las personas en todos sus niveles.
Por ejemplo, este tipo de dimensiones y metodologías se pueden aplicar en procesos de diagnóstico para medir las barreras, que son estas limitaciones al acceso, para identificar brechas que puedan implementar priorización en atención a servicios. Durante la intervención podemos evaluar para ayudar al diseño de políticas públicas más específicas, ¿verdad? O políticas o protocolos y cambios en los proyectos que puedan responder realmente a las necesidades de la población. Y con la evaluación ya como un proceso integral, medir los resultados, pero desde una perspectiva más holística. Por ejemplo, ¿verdad? Geográfico, podemos tener que hay personas que duran 3 horas a caballo al centro de salud. Entonces, una solución puede ser medicina, telemedicina con traductor cultural. Bueno, aquí también hay que considerar si hay acceso a Internet o podemos aplicar llamadas telefónicas para evitar que la persona tenga esta barrera geográfica. Una barrera que tenga que ver con un gasto superior al 40%. A partir de una evaluación uno puede implementar acciones como el subsidio de transporte comunitario. Si la persona no hay personal bilingüe en el centro, estamos hablando de nuestros, ¿verdad? Nuestros territorios que son multilingüicos, bueno, con múltiples lenguas, y no hay personal capacitado bilingüe, entonces ya nuestra necesidad va más hacia la capacitación intercultural. Si hablamos de disponibilidad, barreras que tengan que ver con disponibilidad horaria, bueno, entonces extensión horaria, y esto implica mucho más que solo dar una recomendación que se base en una evidencia, sino que tenga también acorde a lo que el sistema de salud y las posibilidades del sistema de salud, ¿verdad? Y si hay una alta percepción de discriminación, entonces ya sabemos que nosotros tenemos que formar hacia el personal, hacia protocolos de atención con mayor, apropiados culturalmente. De una cobertura universal nominal a una cobertura real, ¿verdad? Porque a veces vemos esos altos porcentajes de cobertura y a veces no entendemos si está geopolíticamente y espacialmente referenciada. Entonces, cuando hablamos de indicadores como estos, podríamos decir que llegamos a analizar una cobertura más real. ¿Qué es lo que busca o qué es lo que debe tener este enfoque? Identificar esas barreras, como los ejemplos que di anteriormente, ir hacia intervenciones específicas y hacer esos cambios, ya sea en el diagnóstico, en la priorización o en la evaluación. Optimizar los recursos, por supuesto que buscamos reducir las inequidades que ya son estructurales, ¿verdad? Que cuesta mucho abordarlas, pero de alguna forma ver soluciones que sean tangibles, y por supuesto que mejorar lo que tiene que ver con el servicio, la calidad, la satisfacción y buscar una equidad real. ¿Cómo? Con mejoras a la infraestructura, con que se aborden temas interculturales, que se den mecanismos de participación y que a nivel del sistema de salud, que se busque una planificación que integre todos estos componentes, que busque que la planificación también asigne presupuestos. Y nos pasa mucho cuando doy el curso de evaluación a profesionales de la salud. Bueno, ¿verdad? La recomendación, amplíe los horarios, como la que puse anteriormente. Sí, pero no tengo el personal, no tengo los campos para el personal. Entonces también, ¿verdad? Que se asigne presupuesto a las necesidades reales, eh, incentivos al personal, que pasa mucho en nuestros sistemas de salud, que el personal está desmotivado, y que tengamos estándares de calidad que consideren también los componentes culturales. Ya está. Perfecto en tu tiempo. Me alegro. Bien, yo tendría algunas consideraciones, pero yo voy a hacer en bloque. Descanse, Angie. Muy bien. Bien, pasamos ahora a la presentación de Marcela. Marcela, que va nos apresentar ahora más en específico sus trabajos. Hola, buenas tardes a todos y todas y todes. Bien, todo bien, ¿Tú Marcela. presentas Alcides?
¿Tú Sí. pasas la presentación? Y si ¿O la quieres, paso yo? es la Como última que me has enviado, ¿no? Sí, Un momentito. Bien, Marcela. Como decía, Marcela es licenciada en psicología, investigación científica también, trabaja con salud mental comunitaria, ya fue profesora titular de grado y posgrado, justo y directora de la UNIA de Argentina, de la maestría de salud mental comunitaria de la UNIA, y también es miembro, ¿no?, de las redes de evaluación de RELAC, con todos, y miembro de la Comisión de Asociación Argentina de Salud Pública. También es miembro de Evaluar de la Red Nacional Argentina, y tantas otras funciones también desde el gobierno, y de CONICET de Argentina, y del Ministerio de Salud, y libros, artículos, y es un gusto estar com você, com todas estas suas experiências acá conosco. Um momentito, eu já vou poner a apresentação tua. muchas gracias, Alcides. Eu que agradeço a sua disponibilidade, uma invitação muito de última hora. Não que ¿se ve? Todavía vemos la pantalla. Ahí. Voy a ampliarla. Hay que poner en presentación. Mejor. Ahí está. Bueno, muchas Gracias. gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Todo el día de hoy y de ayer ha sido intensísimo en las presentaciones, así que voy a tratar de ser acotada con el tiempo que nos propusieron. La próxima. Yo voy a hablar desde Argentina, que está por ahí abajo en el planiferio. Algunos dibujantes invierten el mapa y dicen que América Latina está arriba y el resto abajo, porque las dicotomías siempre nos han dividido y puesto en un lugar en el que son falsamente pares iguales, ¿no? Entonces, cuando decimos norte-sur, parece que no estamos poniendo ninguna valoración al respecto, y sin embargo, hombre-mujer, mente-cuerpo, ¿no? Y sin embargo, siempre hay uno de los pares en las dicotomías que pesa con una valoración implícita, social, construida socialmente, incluso naturalizada, que allí pesa, ¿no? Entonces, bueno, en principio, situar desde dónde estoy hablando. Estoy en Argentina, tierra del mate, el tango, el vino, de Messi, las empanadas, Mafalda y el asado, la que sigue. Y ¿por qué planteo esto de pensar la epistemología? Hoy durante varias de las sesiones se ha trabajado esta necesidad de pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cómo hacemos en esta época de posverdad, en esta época de construcciones tan crueles, de desapego a las funciones democráticas, tan compleja para construir evidencias y credibilidad? ¿Cómo hacemos para pensar, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir nuestras evaluaciones y producir evaluaciones que realmente impacten, importen, que sean útiles para transformar, para evaluar lo que hacemos, para evaluar lo que hacen las políticas públicas, para generar nuevos cambios o sentidos a los usos y transformaciones que puede dar
el resultado de una evaluación. Y en ese sentido, me parece que es importante volver a pensar. Hoy Nerio retomaba el tema de pensar la teoría, ¿no? Y yo creo que va un poco más allá de las teorías, va hacia las epistemologías también, ¿no? En ese sentido, una de las cuestiones es esto de, bueno, la epistemología o epistemologías, ¿por qué hablamos de esto? Porque es las formas en las que nos acercamos a los objetos de conocimiento, cómo modelamos eso que queremos evaluar, eso que queremos mirar, y tenemos una serie de aportes que, por supuesto, van desde los aportes internacionales, desde las primeras perspectivas críticas, allá de Foucault, de Bourdieu, de las epistemologías decoloniales que empiezan ya a partir de este siglo a tener mucho peso en las miradas para pensar, bueno, de este saber, cómo han impuesto esas miradas, esas perspectivas desde las cuales miran, producen y generan efectos de verdad en las formas en las que ya se denominan, se determinan las cuestiones con las que trabajamos. También las epistemologías del sur, que cuestionan esto de la ciencia occidental sobre otras formas de conocimiento u otras formas de producción y validación, y las epistemologías feministas, que han sido esenciales para pensar la discusión de la producción de conocimiento y el punto de vista el de los autores como parte de ese movimiento. Uno de los puntos centrales, el conocimiento situado, propuesto por Donna Haraway, nos parece importante para pensar esta distinción entre qué es lo que se sabe y de qué manera ese conocimiento puede ser sabido. No solamente depende de cada sujeto, sino que depende de la situación y perspectiva del sujeto que conoce. Y este es un punto central. Por eso decimos que pretendemos focalizar en estas perspectivas que son situadas y a la vez decoloniales, quitándonos esos principios generales. En Latinoamérica tenemos un montón de experiencias que en salud, y en evaluación y en producción de conocimientos han tradicionalmente, han discutido con las tradiciones coloniales y con las tradiciones hegemónicas al respecto. Por supuesto están los aportes conocidos en salud mental y en psicología social de Martín Baró, Marisa Montero, la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, la salud mental comunitaria con Valentín Barenblid y Emiliano Valende, la epidemiología crítica, la medicina social latinoamericana. Todas estas propuestas también se imbrican con los movimientos que piensan cómo producir esos conocimientos. La investigación-acción participativa de Falforda, María Teresa Sirven, la propuesta de sistematización de experiencias de Jara, las perspectivas de salud con perspectiva de derechos. Y en Argentina también existen múltiples experiencias prácticas y dispositivos, tanto en salud como en evaluación y en construcción de conocimientos que nos permiten pensar que no solamente son aportes teóricos, sino que visibilizan el abordaje de la complejidad de los problemas con herramientas concretas para intervenir, para producir conocimiento y para promover esos espacios de participación. La que sigue. En síntesis, esta perspectiva situada tiene que ser entendida no desconociendo las hibridaciones que tenemos en nuestro contexto latinoamericano. No tenemos solamente pueblos originarios, no tenemos solamente pueblos que vengan de migraciones. Tenemos una hibridación cultural muy importante. El tema es cómo abordamos esas hibridaciones culturales, cómo abordamos esos saberes distintos y, cuando hacemos evaluación, cómo podemos ponderar esos actores diferentes, con prácticas diferentes, con conocimientos y saberes diferentes y con funciones, tiempos y formas de trabajo distintas, ¿no? Entonces, retomo esta de epistemología Yixi de Silvia Riguero Cusicanqui, perdón, que nos propone pensarlo como tramas. En la cosmovisión indígena andina incluye una representación donde los opuestos pueden coexistir sin conflicto. Y entonces habla de estas tramas donde si uno se aleja ve un gris, pero cuando se acerca ve que no están mezclados los colores. Están unos al lado de otros, en una convivencia, ¿sí? Pero nos permiten ver otras formas de organización de esa situación. La que sigue.
En ese sentido, voy a tomar uno de los ejes, uno de los ejemplos sobre los que trabajo, que es el campo de la salud mental comunitaria, que es un campo de saberes, prácticas y poderes que tensionan básicamente el complejo tutelar, los complejos de atención en salud que son heterónomos, que deciden sobre las personas. En el panel anterior, uno de los panelistas traía el caso de los consumos problemáticos, el abordaje de la salud mental y de la discapacidad, las vejeces, las niñeces. Cada vez, si uno se pone a pensar, hay más grupos poblacionales que están en esta tensión entre los complejos tutelares y las perspectivas de derecho. En la evaluación esto se juega todo el tiempo, ¿no? El que sigue. En Argentina tenemos un marco normativo que sí pueden, la que sigue, por favor, sí. Que sí efectiviza los derechos. Tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, que trabaja desde el paradigma de derechos, rompe el sistema locura-peligro, es interdisciplinar, intersectorial, y entrama todos los marcos normativos, capacitantes, promotores, etcétera, internacionales y nacionales. La que sigue, por favor. Sin embargo, las leyes no garantizan los derechos de las personas, y entonces cuando uno lo empieza a pensar, dice, bueno, ¿y cómo se visibiliza la implementación de esos marcos normativos? ¿Cómo se puede sustanciar esa práctica en acciones concretas? Y por supuesto ahí la evaluación tiene mucho que hacer y decir. La que sigue, por favor. La que sigue. En nuestro país hay diferentes instancias que están comprometidas con la implementación de esa política, de las políticas que tienen que ver con el campo de la salud mental y con la implementación de la ley, que van desde los ministerios a nivel nacional y comisiones específicas como la Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental, el Consejo Consultivo Honorario y órganos específicos de revisión de ellas. La que sigue. En ese sentido, estas organizaciones mantienen los dos principios que sostiene incluso el marco normativo con opciones operativas. Esto da una pauta muy diferencial para poder pensar procesos evaluativos de implementación y efectivización de derechos, porque no es lo mismo tener organizaciones que garanticen institucionalidades que garanticen la intersectorialidad y la participación comunitaria que no tenerlas resguardadas por ley. Incluso la ley va más allá y propone un presupuesto de base, una financiación mínima, etc. En ese sentido, una de las cosas, por eso muchos decimos que es una ley bastante inteligente, porque plasma las institucionalidades, no solamente dice los principios, sino también plasma institucionalidades que puedan garantizar su conformación. Y en ese sentido, una de las cuestiones que plantea la ley es que es la construcción del Plan Nacional de Salud Mental, que debe tener una vigencia y que debe tener la planificación y la evaluación garantizadas de manera participativa. Y allí incluso propone qué tipo de organizaciones, la anterior, propone qué tipo de organizaciones, etcétera, y la anterior, por favor. Y arma una serie de parámetros para garantizar esa planificación. En ese sentido, la ley no solamente propone el plan, sino que uno puede puede hacer el seguimiento de los procesos de definición de indicadores, de objetivos, de ejes, de metas, y se hace participativamente con todas las organizaciones que mostré recién, con un abordaje intersectorial y por el otro lado con un abordaje de participación de organizaciones de la sociedad civil que incluyen organizaciones de usuarios, de trabajadores, de profesionales, etc. Otro ejemplo de la implementación de estas políticas públicas, perdón, la anterior, donde uno puede ver cómo se constituyen, fue durante la pandemia. Porque incluso uno podría decir, bueno, pero en momentos de urgencias en salud, ¿cómo se plasman estos principios en posibilidad de evaluar esas políticas? Y también tiene que ver con una voluntad política, ¿no? Durante la pandemia, a fines del 2020, la Agencia Nacional de Investigaciones propuso armar una convocatoria de proyectos de investigación y de evaluación que fuera federal, en
el 2020. Estábamos todos aislados y propuso proyectos que para ser financiados tenían que incluir al menos 3 regiones del país, que tenían que incluir universidades y territorios, que tenían que incluir y que fueran aportes de las ciencias sociales para pensar la pandemia y la pospandemia. Imagínense el desafío, ¿no?, que podía generar esto entre investigadores y evaluadores. Bueno, constituimos un equipo con alrededor de 160 personas, interdisciplinario, intersectorial. Los nodos estaban organizados por universidades, por 9 universidades de esas regiones, están ahí señaladas en el mapa, ahora sí el que sigue, en las cuales generamos procesos de participación para co-construir el proyecto, para conformarnos con todos los participantes y para producir evaluaciones al respecto. ¿Qué pensamos que era lo más útil? Por un lado, evaluar las medidas de gobierno. La que sigue, por favor. Acá se pueden ver diferentes, las 4 que siguen son de muestras de cómo participaban y cómo participábamos en experiencias concretas, territoriales, con la población para hacer todas estas tareas. Por un lado, evaluamos las medidas de gobierno. Hicimos una matriz consensuada respecto de tipo de medida, sobre qué iba la medida, para pensar cuál era el peso que tenía esa medida en abordar los cuidados de la salud mental comunitaria en una época crítica como fue la pandemia. Y por el otro lado, dijimos, bueno, una cosa es evaluar cómo se dan esas medidas, evaluar la política pública desde las acciones concretas del Estado, pero ¿cómo saber si eso era efectivo? Entonces necesitamos los territorios y necesitamos sistematizar las experiencias de cuidado. ¿Y para qué les sirvió esas experiencias y prácticas de cuidado efectivo? Las medidas que se estaban dando. Así, la que sigue, así fuimos haciendo una red, sí, así fuimos haciendo una red de trabajo con estas organizaciones en las cuales propusimos no solamente mapear las experiencias, sino también hacer procesos de sistematización de experiencia que permitieran a las mismas personas trabajadoras, a las mismas personas de las comunidades, etcétera, dar cuenta de las prácticas, visibilizarlas, desnaturalizarlas y ver cuáles eran los aprendizajes. Paralelamente trabajamos con los gestores. No solamente hicimos estos libros, sino hicimos reuniones con los gestores, con los políticos, con los funcionarios, tanto a nivel nacional como a nivel local, y les llevábamos las voces y participábamos en conversatorios, dando las recomendaciones que desde las prácticas y experiencias emergían y articulando todos los proyectos de investigación. La que sigue. Por eso pensamos que vamos a la anteúltima, creo. Que hay desafíos en 3 niveles. Vas a ver que hay desafíos y niveles porque era la propuesta inicial esta. La que sigue, la última. Esta. A nivel epistemológico, nosotros pensamos que la producción de este tipo de evaluaciones situadas, tanto las de construcciones garantizadas a partir de la implementación de la ley, con participación de todos en los estándares, en los indicadores, en las formas evaluativas, en las metas y en los logros posibles, como las que tienen que ver con pensar cómo esas políticas y esas medidas de gobierno llegan a las poblaciones y generar un vínculo, una traducción entre y una efectiva participación conjunta de gestores, evaluadores y políticos, aún en situaciones de emergencia y urgencia, como lo fue la pandemia y la pospandemia, pensamos que genera una forma de mostrar en la experiencia cómo pueden ponerse en práctica estos desafíos. A nivel epistemológico, pensar cómo y quiénes son los que definen los problemas a abordar, las dimensiones, las formas, pero también los criterios evaluativos y las interpretaciones sobre los datos registrados y los usos que se dan de ello. Por eso pensamos que efectivamente los modelos tradicionales a nivel metodológico, el desafío no solamente es incluir propuestas cualitativas y cuantitativas, propuestas de integradas, propuestas con participación, sino además generar los espacios concretos en los cuales esas participaciones puedan ponderar y aprender
de esas lógicas participativas, de esas lógicas de interacción, no solamente las herramientas de producción de conocimiento, sino también las de potencialidad de los diálogos necesarios para mejorar esas prácticas o para transformar esas situaciones de vida. Y en ese sentido, el lenguaje y convertirlo en un escenario político de debate y de trabajo conjunto entre los diferentes actores. Y a nivel político nos parecía súper importante estos ejemplos de nuestras prácticas para volver a pensar el lugar que como evaluadores tenemos privilegiado para generar esa posibilidad de demora, de tiempo, de escucha, de potencialidad, de las herramientas, los tiempos, las necesidades, los lenguajes, para poder articular todas esas cuestiones y el lugar esencial que tenemos para promover esto. Ahora sí, la última, y les agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela, por essa exposição muito robusta de todos os planteamentos. Eu sei que para sintetizar em 10 minutos é difícil, pero muy bien. Anderson. Sí, estoy aquí. Buenas. Bienvenido, buenas noches. ¿Tú quieres que yo mueva tu slide? Sí, ¿vas a pasar o puedo yo mismo? Porque fue más fácil. Uhum. Eu vou, Anderson, é um gosto que esté acá com nós. Anderson é de Brasil. Estamos teniendo la oportunidad de trabajar juntos. Trabajamos juntos en su investigación de doctorado. Anderson es doctor en salud pública y mestre en evaluación de políticas públicas por una universidad, y ahora está en una pasantía postdoctoral haciendo una evaluación de implementación de las políticas de acción afirmativa en el posgrado en salud colectiva en Brasil. Es profesor de la Escuela de Salud Pública de Ceará, asesora, desarrolla cursos, imparte clases, orienta trabajos de conclusión, de cursos profesionales para gestores de salud colectiva, especialmente también salud mental, atención psicosocial y las relaciones étnico-raciales en salud, estudios negros y enfoque descoloniales. Así que, Anderson. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Alcides va a pasar la pantalla o...? Yo puedo. Si quieres, yo... Mejor, ¿no? No entendí, pero ¿Eh? yo creo que puede empezar. Puede empezar, puede empezar. Entonces, en esta ponencia, que se llama así, una descolonización de la evaluación de salud, aprobaciones conceptuales y prácticas desde el pensamiento crítico. Puede pasar. El resumen en 6 dimensiones. Puede pasar. Puede, 3 dimensiones que se da por el marco teórico de colonial, una crítica al paradigma hegemónico de la metodología de colonial aplicada, en caso empírico, si nosotros tenemos tiempo. Y de esto se desdoblan las innovaciones metodológicas, algunos resultados y transformaciones y implicaciones para América Latina y Caribe. El marco teórico de la colonial, nosotros decimos a partir de las cosmovisiones, saberes, experiencias y prácticas, ¿no? Sobre vivir, morir, gestionar y cuidar la vida de grupos subalternos
que pueden construir otros referenciales de evaluación. Sobre todo porque cuando hablamos de política de salud, se habla de los modos de gestión de la vida como la gestión de la muerte. Y hay un imperativo colonial de construcción de gestión de política pública como un todo, que es imbricado con la formación del Estado-Nación. Y hay un aspecto racial que nosotros vamos a hablar. En este sentido, nosotros hacemos una crítica al paradigma hegemónico cuando analizamos como estos enfoques evaluativos tradicionales, como ha hablado Marcelo también, operacionalizan aspectos formuladores que remontan la constitución del Estado moderno y contemporáneamente circunscriben las configuraciones del Estado neoliberal. Y con una implicación muy específica en el aspecto de raza, género, clase, territorio, etc. Entonces, esos enfoques reivindican los estatutos de colonialidad, patriarcalismo, blanquitud, etc., escribiendo a los subalternos en regímenes de estabilidad instituidos por agendas de gobiernos, organismos internacionales y dinámicas del mercado, que inundan nuestras vidas. Y tenemos una concepción de que la gente ya evalúa y a partir de esto intentamos construir metodologías. Entonces, adelante de este escenario de colonialismo, racialidad, patriarcado y la subalternidad en el campo contrahegemónico, tenemos algunos planteamientos. Uno, si dice que la trayectoria de la evaluación hegemónica se constituyó y desde el norte y reproduce los sistemas de poder de una lógica evaluativa cientificista, estatal, burocrática, técnica, normativa en el sur dentro del contexto del capitalismo mundial. Y un planteamiento dos habla de una que la génesis histórica, política, social de la evaluación nació en el colonialismo. Y eso aprofunda un poco de esos aspectos. En este sentido, la evaluación es un estatuto del colonialismo. Entonces, la evaluación se habla con los sistemas de clasificación y jerarquización de sociedades de futuras, que es la propia noción de colonialidad y la propia noción de racialización. ¿No? Establece una diferencia entre grupos sociales, pueblos, etnias, géneros, y se da también por esta dinámica de europeo versus como civilizado en torno del colonizado que las sociedades tradicionales consideradas primitivas, con pensamiento salvaje, subdesarrollado, el sur, propiamente dicho. Entonces, la evaluación a partir de esto es una estrategia de dominación colonial, de una violencia que se alinea con los procesos de genocidio y feminicidio. Y, sobre todo, también con una negación de la alteridad del otro, que es la propia condición ontológica de la evaluación hegemónica del norte. En este sentido, hay tres categorías que movilizamos, ¿no? El colonialismo, ¿no? Y la acumulación primitiva del capital, las palabras, algo que puedo continuar. Lo que también determina la propia disposición del campo científico en el sistema mundo colonial moderno y implementa la colonialidad. La racialidad, que habla del racismo y con la jerarquización de clasificación social de personas, de pueblos, de comunidades, ordenamiento del mundo a partir de la esclavitud, la eugenia con la supremacía racial y los aspectos de tierra con la ocupación de las tierras originales de los pueblos en la formación genocida, epistemicida, etcétera, de los Estados-naciones. Y la acción pública, que se articula con la formación del Estado-nación,
puesto que se implementa enquanto política pública y así se hace la evaluación. Seguindo, hay un planteamiento 13.4 y que nosotros vamos a hablar de un proyecto científico y político hegemónico de la evaluación que refuerza y actualiza el colonialismo y sus estructuras de dominación en el contexto contemporáneo, sobre todo por la racialidad, patriarcado y la subalternidad. Y un planteamiento 4 que, sin embargo, de manera dialéctica, la emergencia de movimientos contrahegemónicos en el campo de la evaluación permite conducir a una crítica de la matriz hegemónica de la evaluación fundada en el colonialismo y sus procesos de dominación, que es donde nos ubicamos para hacer nuestras experiencias. Propomos, a partir de isso, uma metodologia decolonial aplicada, com reconhecimento da capacidade sistêmica dos grupos subalternos para generar conhecimento evaluativo válido e relevante, puesto que a gente já evalua. Né? Com o reconhecimento das epistemologias, um movimento de definição conceitual de saúde, propriamente dita, né? Com implicações desses processos formativos, a incorporação de saberes ancestrais e comunitários em estes processos avaliativos, desarrollo de indicadores construídos desde las propias comunidades, isso é importante, e sobretudo vamos a falar um pouco de isso também, se temos tempo, e processos de avaliação que fortalecem esta autonomia comunitária. Para encerrar, quero colocar um caso empírico que bem rapidamente, que deriva de nuestras experiencias de investigación, que es un resultado de una evaluación salud-mental realizada junto a poblaciones negras y quilombolas en el estado de Ceará. No sé cómo se puede traducir quilombolas en los otros países, pero son comunidades negras de resistencia en el proceso de esclavización, ¿no? Então, nós aplicamos marcos decoloniais que permitiram identificar necessidades de saúde mental desde perspectivas comunitárias afrodescendentes, reconhecer as práticas tradicionais de cuidados como evidência válida para essas pessoas e comunidades, desenvolver indicadores de bem-estar que incorporam dimensões espirituais e comunitárias e fortalecer processos de autodeterminação em saúde. E nesse sentido, há alguns hallazgos que um é as políticas públicas não existem para as mulheres negras e outro que nós nomeamos como pilhas blancas, batas blancas, fazendo uma interlocução com o FONOM, que são as experiências dos profissionais sanitários blancos na atenção primária de saúde. Descompondo a escena racial, nós vemos a inscrição do corpo em sua alteridade no âmbito da instituição neste jogo de relações que é o cuidado, um elemento evaluativo por si, puesto que se as instituições importam, também lo hace a inscrição do corpo. Então, hablamos de experiência, coerência e tipologia, haciendo uma articulação com Raúl Lejano, y este sentido de la experiencia conjuga los elementos a la vida cotidiana, que resultó en un fructífero trabajo de la composición y descomposición de las dinámicas institucionales conjugadas en aspectos evaluativos. Y sí, para finalizar, porque ya hablé mucho, nosotros hicimos propuestas de gestión, organización de servicios, indicadores de evaluación y monitoreo, que se articulam com a ideia de controle social, a racialidade e os dados que há uma perspectiva radical de que a posse a propriedade dos dados escrita para a comunidade, né? Então, construímos indicadores de estrutura, cobertura e capacidade técnica, financiação, gestão e avaliação, representação efetiva dos instrumentos de ação e planificação pública, educação contínua, formação sanitária, representação efetiva em listas, processos de formação, vigilância e assistência, e a qualificação de dados de informação de saúde sobre raça, color e etnia, e integração desses dados raciais de informação sobre a situação da saúde com a participação radical e construção participativa com estes sujeitos em uma perspectiva afrodescendente. Y implicaciones de esto para todos, para nosotros, ¿no?
el reconocimiento de la pluralidad epistémica de la región y a contribución del proceso de soberanía sanitaria y el fortalecimiento de los sistemas de salud intercultural, sobre todo contribuyendo con un proceso más amplio de descolonización y autodeterminación. Y es eso, ¿no? Muchas gracias. Así que este micrófono está... ¿Y ahora? ¿No? Ahora sí. Gracias, Anderson. Gracias a todos. Desafortunadamente tenemos un tiempo muy corto, pero bien. Yo que leo de este panel es que hay que pensar algunas escalas de evaluación. ¿Y por qué? Escalas geográficas. Porque tanto el acceso como también la cobertura, quanto a la participação e também um propósito de uma metodologia descolonial, tem que indicar uma perspectiva local de los territórios. Así que estou me acordando de la foto de Marcela, de los barrios, ¿no? De todo. Pero também uma microescala geográfica, pero também temos que profundizar um pouco mais para uma mesoescala geográfica que diz respeito às instituições de saúde, ¿no? que operacionalizam as políticas de saúde, pero também uma macroescala geográfica que tem que ver com os sistemas de saúde, que são muito imbricados en las agendas de los estados de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica. Y más aún, creo que sea algo que tenemos que pensar un poco más, que estos sistemas de salud están en un sistema mundo donde se operacionaliza una geopolítica de poder de norte y sur, ¿no? Y que también desde los territorios eso se reproduce, pero también hay resistencias. Entonces, ¿cómo es permitir que podamos construir, estoy diciendo, Ángel, ¿no? Sobre todo, indicadores de acceso y cobertura, llevando en cuenta essas escalas? Não sei se me entendem. Assim como, por exemplo, a participação, Marcela, ela pode ser uma participação focalizada, por exemplo, nós outros del barrio queremos uma ambulância. Essa é uma coisa. A outra é, nós outros del barrio queremos um cambio de perspectiva acerca de los agentes de salud que entende el atendimiento, más aún, ¿no? que no seamos desamparados del Estado, ¿no? Así, pero que nuestros sistemas de cuidar la vida, ¿no? De cuidar de la vida y de cura sean también reconocidos por los sistemas de salud, porque esto va a nos dar margen para refundar sistemas de salud interculturales, además, y geopolíticamente centrados en el sur, ¿no? Entonces, hay una potencia acá cuando se mira las escalas, y yo recomiendo fuertemente que lean Milton Santos de Brasil, un geógrafo. Marcela, no sé si conoce a Milton Santos, que ellos, antes sí, ¿sí? Anderson también, que ellos trabajan en escalas globales, pero también territoriales localizadas, ¿sabes? Me parece que eso es desde el local,
desde los territorios y sus saberes y experiencias, el MESO, desde las instituciones que organizan las políticas y programas de salud, desde una perspectiva macro del Estado. Então, no anterior hablávamos justo sobre eso, ¿no, Marcela? Avaliar es avaliar el Estado, sus intereses, sus intencionalidades, y los sistemas de salud que fundamentan los Estados, y más aún, macro también internacional, que Costa Rica, Brasil y Argentina estamos nosotros involucrados en un sistema mundo dentro de una lógica mercantil y capitalista, ¿no? Que nos pone en Sur como generalmente productores, aún de una forma colonizada de los sistemas de salud y también de la evaluación de esos sistemas. Entonces, hay que garantizar una perspectiva crítica de salud, pero también creo que una perspectiva contrahegemónica de evaluación va a reforzar este pensamiento crítico en el sur y la soberanía solitaria por medio de relaciones sur-sur, ¿no? Así como estamos haciendo en ese panel, ¿no? Con varias experiencias en varios países. Bien, podría hablar mucho más, pero yo, imagínate que tengo otro panel ahora enseguida, Ángel. Me han puesto, quieres que trabaje mucho, pero les agradezco enormemente, más una vez, por la excelencia del panel, por las reflexiones, saludamos de aquí animados para cambiar las evaluaciones, sobre todo evaluaciones de salud. Gracias a todos y a todas, seguimos. Vamos para el panel. Chao, chao.